de contar con grandes ponentes en la tarde de hoy. Son personas clave en la promoción de la donación y trasplante de órganos en adolescentes y en jóvenes a nivel nacional. Y vamos a dar paso a, si no le importa, doctor don Pablo Ucio. Nos comenta que el compañero Jorge Vallejo, coordinador de trasplante de enfermería del Hospital Regional de Málaga, nos va a presentar la ponencia Concurso Literario de Pablo Podadera a favor de la donación de órganos y tejidos. Bienvenido, Jorge, ¿nos oyes? Pues disculpame porque la verdad que soy muy tímido y no sé si me saldrá bien de lo que vamos a hablar. No sé si es verdad que me parece pues sumamente interesante, como habéis comentado, y además los resultados que la compañera ha expuesto pues son muy similares a lo que estuvimos en Málaga. Creo que la charla iba dirigida a estudiantes, ¿no?, de ciencia de la salud y de sociología, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Sí, también hay profesionales de ciencias de la salud, tanto de medicina como de Perfecto. Bueno, enfermería. pues yo antes de nada, como he comentado, ya llevamos tiempo en Málaga trabajando sobre este tema. Básicamente es que el coordinador de trasplantes pues salga a la calle, ¿no? Hasta ahora, como veremos en la presentación, era una figura habitualmente intrahospitalaria y hay que entender el contexto de que, bueno, los coordinadores nos manejamos en entrevistas familiares en las que básicamente pues tienen que manifestar el deseo del fallecido en vida, ¿no? Entonces, con lo cual, cualquier herramienta que usemos para que esa decisión sea más fácil porque se haya hablado en casa, pues evidentemente pues facilita mucho el trabajo para todos, ¿no? Yo quería comenzar la sesión con una reflexión que hacía mi compañero y amigo Fernando Segura en una charla TED que hizo en Málaga en el año 2018, y es esta consideración, ¿no? Y me parece que va muy adecuado a lo que estamos hablando, ¿eh? Y decía básicamente si se celebrara un mundial sobre donación de órgano y tejido, pues España sería campeona desde hace 27 años. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues que a veces hablamos de fútbol, hablamos con perdón, de política, hablamos de otras cuestiones y de que somos líderes mundiales de donación y trasplante durante 27 años, pues algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, porque tened en cuenta que la mayoría de los sistemas sanitarios en el mundo, pues nos miran a nosotros e intentan copiar este modelo, ¿no? Y, en definitiva, este modelo al que ya hacemos referencia, al que llamamos modelo español de donación y trasplante, que es el cual se sustenta nuestro sistema. No sé si ya durante las sesiones que os han comentado, había hablado sobre este tema, pues se basa básicamente desde nuestro punto de vista en tres pilares, ¿no? Es la Ley Española de Donación y Trasplante, que es una ley que se hizo allá por el año 70 y tantos, pero que era muy novedosa. Por supuesto, un sistema sanitario público muy potente. Y por último, el concepto que hablamos de generosidad de la sociedad. Cuando leí los correos que me mandaron de la organización del curso, pues dijeron que había que hacer alguna pregunta, ¿no? Como bien ha hecho la compañera al finalizar. Y yo os lanzo una pregunta, no he preparado ninguna al final, disculpadme por la premura de la charla que estamos haciendo, pero os quería preguntar, y es si consideráis que la sociedad es generosa, consideráis la sociedad como más, es decir, la sociedad española es más generosa que la sociedad finlandesa. Bueno, pues yo tengo que decir que no. Es decir, la sociedad española no es más generosa que la finlandesa, aunque públicamente a veces, pues cuando salimos en los medios lo decimos. Y cuando hacen los estudios sociodemográficos y paran a la gente por la calle, ¿no? Y le preguntan, ¿usted donaría los órganos cuando muriera? Pues básicamente esto quiere decir que las respuestas son muy similares, las que respondemos en España, en Alemania, en Francia, es decir, en sistemas, digamos, en sociedades occidentales similares, ¿no? Es decir, la respuesta viene a ser la misma, ¿no? Porque la generosidad, tened en cuenta
que aparte de que se basa en años y años de trabajo por parte de la Organización Nacional de Trasplante, se basa en tres pilares, ¿no? Se postula sobre tres patas, ¿no? Que es la información, la formación y la transparencia. Esto básicamente viene a responder porque nadie entrega nada. Cuando alguien entrega tiene que estar informado. Es decir, cuando a nosotros nos para alguien por la calle y lo vemos necesitado, pues le damos algo porque lo vemos que está necesitado, ¿no? Y tenemos que estar informados, tenemos que estar formados y sobre todo ser transparente lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso la sociedad española en particular es tan generosa y tenemos tanto sí, ¿no? a la donación de órganos cuando los coordinadores de trasplante les preguntamos en los hospitales. Por supuesto, aparte de que el sistema sanitario en el que tenemos lujo de trabajar es muy potente, como antes acabamos de comentar, ¿no? Por tanto, aunque no exista la varita mágica para agregar estos resultados, pues es fruto de lo que hemos citado anteriormente, ¿no? Y también a la forma de comunicarlo. Y esto, como este último vídeo que ha puesto la compañera, ¿no? Si el sistema de la coordinación de trasplante, hablo en el sentido de la organización de trasplante, es un sistema en el que constantemente estamos innovando y estamos generando inquietudes, tenemos una fluidez con el sistema fabulosa y da respuesta a las necesidades que tiene la sociedad de información, de formación y, por supuesto, de transparencia, ¿no? Y si os dais cuenta, estas dos imágenes que os expongo, ¿no? Es decir, por un lado tenemos unos cartelitos, ¿no? Que se hacía en el año 70 y tanto para que la gente donara los ojos, ¿no? Y ahora tenemos esta página web en lo que está prácticamente, es decir, la sociedad tiene acceso hasta la forma en que se le da equidad a los órganos que generan los donantes, ¿no? Y esto es fundamental para que las personas no tengan dudas de que en caso de que le fallezca un ser querido y que tengan seguridad de que ese órgano le va a llegar a la persona que realmente lo necesita, ¿no? Porque, como he comentado al principio, hasta hace bien poco, la labor del coordinador de trasplante pues era pues lo que estáis viendo aquí, ¿no? Sí, era un coordinador de trasplante intrahospitalario que se dedicaba a consultar a la familia sobre los deseos de la donación de su ser querido. Era una persona que se dedicaba a la logística intra y extrahospitalaria del órgano y una persona, bueno, que participaba activamente y participa en todos los procedimientos, ¿no? Y eso cambia a partir, por lo menos en Málaga, nos dimos cuenta en el año 2016 que pensábamos que había una oportunidad de mejora, sobre todo porque creo que el corto que ha puesto la compañera define muy bien nosotros, mi generación, la generación a la que yo pertenezco, es una generación a la que nos han machacado mucho los medios con la donación de órganos y tejidos. Antes era tan fácil, ¿no? Como poner esas documentales en la DON, ¿no? Hablando de donación y trasplante, pero hoy los jóvenes la información la reciben por otros medios. Daros cuenta, además, que la información o los jóvenes de hoy la información la reciben por otros lados. Bueno, pues ya lo ha comentado antes la compañera en la charla que ha dado, ¿no? De YouTube, redes sociales y demás. En definitiva, que fue esa inquietud la que se generó en la coordinación de trasplantes del sector Málaga, la que nos llevó, ¿no? a empezar a dar charlas en el instituto. Nos pusimos en contacto con la Consejería de Educación, con la Delegación de Educación aquí en Málaga. La verdad que nos facilitaron muchísimo el trabajo, difundiendo la posibilidad de que los coordinadores de trasplante pues fuéramos al instituto a dar charlas. Al principio íbamos un poco con miedo, ¿no? Un poco con miedo en el sentido de, bueno, que yo tengo ya hijos adolescentes, ¿no? Pero no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Nos tengo que decir que para mí ha sido muy bueno. Para mí los compañeros que hemos participado
muy satisfactorios, ¿no? Porque generaban dudas y consultas pues muy interesantes, ¿no? Y tanto fue lo que nos ayudó, ¿no? Y lo interesante que vimos toda esta cuestión, bueno, pues que empezamos a recoger encuestas, a revisar bibliografías y empezamos a recoger encuestas, ¿no? De qué es lo que manifestaban los jóvenes a los institutos a los que íbamos, ¿no? De hecho, vamos, ahí ya, pues, como ya he comentado, tesis doctorales y bastante bibliografía sobre esta temática, ¿no? Y este fue el resultado que nos dieron, ¿no? Es decir, llegamos a realizar 647 encuestas. Fijaros que el 36% de los encuestados pensaba que las necesidades de los trasplantes estaban cubiertas, el 73% no había recibido información acerca de la donación y el trasplante, y dato llamativo, es decir, el 21, casi el 22% no aceptaría donar los órganos de un familiar en el hipotético caso de que se le planteara, ¿no? Y sobre todo lo que más nos llamaba la atención es que el 56% pues en ningún caso había hablado con la familia al respecto. ¿Entendéis esto? Y vuelvo al principio, en el contexto de que nuestro trabajo nos manejamos situaciones dramáticas, ¿no? Y que si estas cuestiones se hablan pues, tomando un café, pues igual que se dice, ¿no? Pues yo soy de Madrid o soy de Barcelona, pues también se puede decir, oye, que en caso de que me pase algo, pues porque sepáis que soy donante de órganos. Yo en mi familia, pues todo el mundo sabe que en caso de fallecer, y además me lo manifiestan públicamente que son donantes. Y eso facilita mucho la tarea para el coordinador y hace las decisiones de la familia pues mucho más fáciles, porque también hay que entender que si esa persona en vida no se había manifestado, bueno, pues a veces pues se generan dudas. En definitiva, que evidentemente el 57% de la población no se haya manifestado ni a favor ni en contra de la donación con la familia, pues algo que bastante llamativo, ¿no? Cuando nos fijamos en las respuestas, es decir, por supuesto dejamos respuestas abiertas, ¿no? Pues fijaros qué interesante lo que los jóvenes nos transmitían, ¿no? Es decir, creo en la humanidad, moralmente me siento obligada, el concepto de moralidad. Bueno, otra chica que comentaba, ¿no? Que si no necesita nada, pues que sus órganos que estaba dispuesto a darlo. Y bueno, y algunos, no solamente uno, comentaba, bueno, que sería interesante incluir el instituto charlas sobre donación y trasplante. Por tanto, en general, los jóvenes se acercan a la donación por razones de pertenencia y participación social y suelen definirse como personas adaptadas al mundo actual y a sus necesidades, con adjetivos definitorios específicos, ¿no? Es decir, son realistas, son comprensivos, son maduros y, por supuesto, son razonables, más de lo que nos creemos, ¿no? Bueno, y con todos estos resultados, desde la coordinación de trasplantes, pues no tuvimos duda, que teníamos que crear un premio literario, ¿no? Porque, en definitiva, era la forma, yo creo que la compañera que ha hablado antes, pues yo creo que estará de acuerdo conmigo, ¿no? En el sentido de que la forma de llegar a los jóvenes, pues que hablen de esto, porque esto genera al final un debate en la familia, ¿no? Así que se crearon los premios Pablo Podadera, ¿no? Y bueno, pues como la idea de la charla esta, con esta fase introductoria, era ¿por qué los premios Pablo Podadera, no? Pues os he dado una introducción de lo que es la parte histórica, por dónde empezamos y cómo llegamos a esto, ¿no? Y ahora, bueno, pues básicamente os vengo a decir quién era Pablo Podadera. Pues Pablo Podadera era un chico que, por desgracia, bueno, falleció en situación dramática aquí en Málaga, en un hospital. Fue donante de órganos y tejidos. Y el contexto de Pablo era muy peculiar, porque Pablo fue donante 2 veces. Sí, efectivamente, Pablo fue donante 2 veces porque cuando era pequeño, su hermano tenía leucemia y él no tuvo duda en donarles la médula a su hermano, ¿no? Y bueno, pues en este contexto, pues evidentemente cuando falleció, bueno, pues la familia
pues no tuvo duda tampoco, quería que su hijo tenía que ser donante de órgano y tejido. Es decir, fue de la entrevista, por un lado, más dramática, pero por otro lado, la más fácil en cuanto al resultado. Y fijaros que a veces, bueno, con frecuencia, los coordinadores de trasplante, que al fin y al cabo somos pues, profesionales sanitarios, ¿no? Y, en el ámbito de la coordinación de trasplante pasamos esa línea, ¿no? Esa línea porque las familias de los donantes son, curiosamente, sumamente agradecidas, ¿no? Es decir, de hecho, pues seguimos manteniendo contacto muy intenso con la familia, con los padres de Pablo, ¿no? Y la hermana, ¿no? Y bueno, pues este chico además, cuando era joven, pues ganó un premio literario, curiosamente, que una pregunta que hacía a través de la delegación de educación, que era la pregunta que le hacía, ¿cuál era el hecho más importante de mi vida? Y Pablo ganó un premio con esta redacción que yo me gustaría compartir con vosotros, ¿no? De cierta forma, porque creo que, dado que estoy hablando de él, pues se merece, ¿no? Que compartamos con él esta redacción que él hizo, ¿no? Y dice así, cito literalmente: a la edad de 5 años se me planteó un hecho que, aunque no era muy consciente de la importancia vital que tenía, sí retengo en mi memoria lo que sería más adelante. Y con el paso de los años, el que hoy formemos una familia al completo, y quiero decir con ello familia nuclear, compuesta por mis padres y mis 2 hermanos, Irene y José. Este último, cuando contaba la edad de 11 años, tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea, del cual fui el donante por ser el único de mi familia compatible al 100%, o sea, idéntico en células madres, a mi hermano. Mis padres me explicaron el proceso de manera que yo entendiera y no temiera la serie de pruebas que me vería sometido. Pues al ser tan pequeño podía crearme miedo todo lo relacionado con medios hospitalarios, ya que para donar primero habría de someterme a una pequeña intervención para la instalación de un catéter en la femoral, que serviría después para extraer, mediante el procedimiento llamado aféresis, las células que para mi hermano eran tan imprescindibles para restablecer su salud. Tengo que reconocer que gracias a la labor de mis padres, que me transmitieron entusiasmo y confianza, y también médicos y personal sanitario que hicieron posible que las molestias físicas fuesen lo menos posible, la donación no representó ningún problema para mí. Al contrario, estaba muy alegre y contento de poder ayudar a mi hermano a que me curara. Mi hermano, al mes y medio de ser trasplantado, tuvo unas graves complicaciones que le obligaron a llevar una vida muy complicada y de ingresos hospitalarios repetidos, teniendo que realizar desde primero de la ESO hasta cuarto en casa, y no se reincorporó a las aulas hasta el inicio de bachillerato. Finalizó sus estudios en el instituto con éxito, de lo cual me siento muy orgulloso porque sé lo que se ha forzado en el tiempo largo de su enfermedad, en mantener su interés por el estudio aun en condiciones adversas. Y es doblemente satisfactorio que al día de hoy ya esté restablecido del todo y que mi familia haya tenido la gran fortuna de contar conmigo para rolarlo. Tanto es así que a veces bromean con nosotros y a mi hermano José le llaman José Pablo y a mí Pablo José. Bueno, imagino que a cualquiera disculpad porque cada vez que leo esto me genera cierta emotividad, ¿no? Me doy cuenta la clase de persona que era Pablo en vida y por supuesto, bueno, la familia que de aquí le doy un abrazo tan grande que son, ¿no? Y que insisto, aún mantenemos la confianza, ¿no? Bueno, imagino que cualquiera de los ponentes que hayan participado en estas jornadas y cuentan la experiencia de participar en un acto como el de realizar la promoción de la donación a través de cualquiera de los medios, pues bueno, pues podrá trasladar sin ningún género de dudas que el esfuerzo que conlleva todo esto. Imaginaros que es como lo que comentábamos antes, es decir, nosotros habitualmente pues somos técnicos, ¿no? De hospital, ¿no? Somos personas técnicas, médicos, enfermeras, y bueno, pues manejarse en el mundo, digamos,
fuera del hospital y hablar con la administración pública, organizar, revisar los relatos. Es decir, que esto es bastante complicado, ¿no? Pero sin ninguna duda, esto ha tenido una repercusión que a nivel personal y a nivel profesional no ha llenado a todos los coordinadores de trasplante en Málaga muchísimo. Y luego la cantidad de relatos y de cosas tan interesantes, bueno, que en el camino de estas dos, llevamos una experiencia de 2 ediciones hechas, la tercera, por desgracia, que no se pudo hacer, bueno, por lo que conocéis todos, por el COVID, ¿no? Y bueno, estamos con mucha esperanza de que, por supuesto, la volvamos a realizar. Bueno, en estas 2 ediciones, bueno, pues hubo 2 premiados. Una compañera, María García Valero, que hizo La dádiva de la vida, maravillosa, una redacción literaria maravillosa. Y en otra edición que ganó Carlota Lorca, que se llamaba la segunda oportunidad de la donación de órganos. Si cualquiera de estas dos no tenemos tiempo para exponerla, por supuesto, pero insisto, los jóvenes con una conciencia magnífica hacia la donación y sobre todo, insisto, al fin y al cabo lo que buscamos son apóstoles de la donación, es decir, personas que en casa pues hablen de este tema y os invito, ¿no? a los alumnos de hoy, alumnas, ¿no? Que habléis de estas cuestiones en casa también, ¿no? Por supuesto, ¿no? A modo de conclusión, y no quiero extenderme más, es decir, la donación de órganos y tejidos es un acto social e individual, se realiza desde la intimidad del individuo y se expresa por y mediante la colectividad. Es decir, esto es básico. Es decir, a más personas que se manifiesten como donantes, pues más donantes de órganos y tejidos habrá, ¿no? Las conductas de donación y de no donación, de hecho hemos consultado alguna bibliografía para esta charla, no debe buscarse en variables que podríamos llamar intrapsíquicas, ¿no? Salvo para la autoestima, sino más bien en variables de carácter social y personal. Y ya por último, de cara a los coordinadores de trasplante, ¿no? Sí, es necesario hacer hincapié en que la eficacia, o en qué medida medimos el trabajo, el esfuerzo de los coordinadores de trasplante. Es decir, hasta ahora, pues siempre lo hemos medido, ¿no? En el número de donantes que se han tenido, el número de entrevistas, bueno, una variable cuantitativa en cuanto a la actividad de la donación y el trasplante, ¿no? Pero yo creo que habría que abrir un poco más, ¿no? Y en ese contexto que antes hemos comentado, ¿no? De que salga el coordinador de trasplante a la calle, ¿no? Digamos, a buscar esas dudas, a informar, a formar y a comunicar, ¿no? la transparencia y ese sistema sanitario público tan potente que tenemos, bueno, pues como habéis visto en la época COVID, ¿no? que de forma tan satisfactoria, con el esfuerzo de todos se ha trabajado, ¿no? Sí, para finalizar esta charla, no sé ni cuánto tiempo llevo, disculpad si me he extendido en exceso, pues porque un viaje muy largo se inicia con un solo paso. Nosotros empezamos con los institutos, estamos yendo ya también a atención primaria, a las acciones, por supuesto, de pacientes trasplantados, pero sobre todo lo interesante de esto es ir a colectivos sociales, los que se hablen de, bueno, pues que estas antiguas tertulias, ¿no? Que se hacían en los bares, ¿no? Cuando podamos, pues volveremos a salir, ¿no? Volveremos a salir y seguiremos con la tarea como he comentado, de salir a la calle y hablar con la gente, disminuyendo sus dudas y que se genere este debate. A los coordinadores de trasplante creo que la sociedad, sobre todo por los valores que genera, es decir, los valores de la donación y de órganos y tejidos, pues no genera más valores que el que hemos comentado, ¿no? El de la generosidad, el de la solidaridad, el de la reciprocidad. Bueno, y ustedes como alumnos y profesionales de sociología y de ciencia de la salud, bueno, pues que tan habituados estáis. La verdad es que es una propuesta que, bueno, yo creo que llega mucho a los jóvenes, porque conocer la historia de una persona que ha pasado por donde pasó Pablo Podadera, pues yo creo que es una forma de conocer la realidad, ¿no? Que nos encontramos y tiene una gran repercusión. Y nada, pues darte las gracias por tu presentación, se ha ajustado perfectamente al tiempo. ¿Y queréis hacerle alguna pregunta, aprovechar que tenemos a Jorge para preguntarle algo referente
a Yo la propuesta. lo que sí me gustaría es, bueno, aprovechando el foro donde estamos, que ya he visto alguna presentación anterior, animaros a todos y sobre todo que necesitamos toda la ayuda posible, es decir, por parte de la administración. Esta tarde, por ejemplo, lo que he comentado al principio, estoy aquí en el hospital, ahora a las 6 de la tarde comenzamos un protocolo de donación aquí en el hospital de Málaga, ¿no? Y necesitamos todos los refuerzos posibles. Así que desde el ámbito universitario, pues también se genera este debate, porque yo creo que además en el contexto en el que estamos hoy me parece, pues, personalmente, una cuna, pues fantástica, ¿no? Para que los alumnos, bueno, pues los compañeros allí en Murcia, que los coordinadores de trasplante y que reclamen la presencia de que el coordinador de trasplante se acerque a la universidad, ¿no? Bueno, para al final hablar de esto, ¿no? Porque sin querer parecer altivos, somos los que más sabemos, ¿no? Y los que podemos resolver las dudas que se generen, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra invitación, de verdad, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Jorge. Muchas gracias a ti y a vosotros. Pues, ¿queréis hacer alguna pregunta? La podéis hacer por el chat o levantar el micrófono y hacerla también. Podéis abrir perfectamente el micrófono, que vemos que estáis todos apagados. Bueno, tenemos 111 participantes, Jorge. Eso sería muy interesante animaros a preguntar, ¿no? Claro. Además, la compañera de, no sé si, yo puedo aprovechar y preguntar, Beatriz, Por ¿es supuesto, posible? claro que sí. Respecto a la charla anterior, Sí, tenéis intención, idea de continuar cuando se pueda, ¿no? Por exactamente. supuesto. La idea sería, hicimos el proyecto piloto y la idea, de hecho, lo comentamos con la coordinación de trasplante y la consejería para ver la posibilidad de ampliarlo. Lo que pasa que todavía, y ahora con el tema del COVID y tal, se paró todo, Claro, ¿no? Pero, sí, ahora estamos todos parados. Y luego ¿habéis recibido soporte por parte es decir, respecto para hacer ese vídeo maravilloso que habéis hecho, ¿no? Si la colaboración, o ustedes habéis formado en esto, o qué es lo que habéis hecho, porque me mira, parece muy... sí, te comento, Jorge. Esto partió de la idea de, bueno, el doctor Pablo Ramírez, que era el antiguo coordinador de trasplante, y la ideamos a partir también para generar, a partir del estudio que hicimos, ¿no? Que vimos que la actitud era muy desfavorable en adolescentes. Entonces involucramos a un profesor de comunicación audiovisual, que es el que se encargó Ajá, de forma personal en hacer todos los contenidos web, etcétera, porque nosotros aparte no la controlábamos. Y de hecho fue su tesis ajá. doctoral. Es decir, que el trabajo que hemos presentado la publicación y la tesis fue precisamente de este profesor que le gustaba el tema, se involucró con nosotros y entonces pues Bueno, hizo... Pero pues sí que magnífico, magnífico, pero como comentas, magnífico. también es fundamental que las administraciones apoyen, claro, este tipo de propuestas para que podamos hacerlas y hacerlas a nivel general, claro, porque de hecho habíamos planteado hacerlo en algunos centros más, en algunas comunidades, y la ONT también quería, digamos, favorecer esta, pero estamos todavía en fase de un poco de, digamos, de expansión, todavía lo hicimos a nivel Bueno, local. sobre todo lo que es muy interesante de todo esto es, eh, bueno, nosotros somos jóvenes, por cierto, que no somos tan mayores, ¿eh? A ver si los alumnos y alumnas de la sesión piensan que tenemos 70 años, que somos súper jóvenes, Beatriz. Pero te quiero decir que en esta generación que ahora va entrando, lo que tenemos que buscar sea esa, por supuesto, la forma en que ellos reciben la comunicación, como bien habéis dicho, pues a través de todas las redes sociales, y buscar representantes y esos líderes, ¿no? Que ellos tienen ahora, ¿no? Sí, En el deporte, en la canción, ¿no? Y que siempre, bueno, intentar acercarnos a ellos. Y esa es la dificultad, sobre todo, insisto, para personas que habitualmente, profesionales que habitualmente trabajamos dentro del hospital, ¿no? Que no estamos fuera, ¿no? Así que eso es lo que hay que buscar, ¿no? Con lo cual, pues enhorabuena, de verdad, enhorabuena. enhorabuena a vosotros. Y en relación a lo que has comentado, yo creo que también es importante el tema de redes sociales, ¿no? Conocer también un poco las redes sociales con las que se manejan los adolescentes y los jóvenes, que a veces nosotros, pues personalmente, algunas no las manejamos muy bien. Es decir, que porque WhatsApp, YouTube, etcétera, es así, pero a lo mejor hay otras redes sociales nuevas que, bueno, que para llegar a ellos a lo mejor también sería bueno idear alguna propuesta en relación con estas redes sociales nuevas, ¿no? Sin Ya no sé, ninguna duda. no sé si mencionar TikTok porque ya es el otro extremo, pero a lo mejor sí que manejar.
no sé, algunas redes sociales. Esto lo hicimos principalmente con WhatsApp, la difusión con YouTube, ¿no? Pero es importante, sí. Te quería preguntar Sin yo ninguna también, duda, sobre todo porque, de hecho, aquí en Andalucía, nuestro ex coordinador autonómico, el doctor Juanjo Gea, una persona con una inquietud magnífica, ¿no? Pues, de hecho, publicó algo sobre redes sociales, ¿no? El problema de las redes sociales en ocasiones es que en el contexto que te manejas, habitualmente quien recibe esa información, pues son gente del medio sanitario o de las asociaciones de trasplantados. Es difícil porque evidentemente hay profesionales que se dedican a esto y es difundir la difusión, ¿no? Y que llegue a personas que no estén relacionados, pues claro, mi círculo de amigos de las redes sociales, pues son gente de hospital, ¿no? Amigos del barrio de chicos que saben a lo que me dedico y que son también donantes porque yo se lo he dicho, ¿no? O lo han manifestado así tomando alguna cerveza, ¿no? Pero claro, el tema es la difusión, ¿no? Y para llegar a más difusión, pues claro, el tema es que hay que profesionalizar también esta historia o que nos enseñe alguien, ¿no? Que también... Pues aprovecho, Jorge, para comentarte que te espero, por supuesto, en la jornada de redes sociales que tenemos el 13 y 14 de mayo. Precisamente ese tema. Pues yo te agradecería, como ya tienes mi contacto, Sí, a través mío, a través del doctor Domingo Daga, pues nos lo comunicas y por supuesto nos encantaría de participar de oyente, vamos, si puede ser, vamos. sí, no, por supuesto, precisamente en relación a esto de cómo manejar los mensajes, ¿no? Como tú comentas, no es lo mismo manejar un mensaje, decírselo a tu amigo, que decírselo a nivel de población, a nivel de sectores de... Entonces, para manejar esa información, realmente, pues también pensamos que era importante contar con gente de comunicación, de periodismo, también para que nos ayudaran a manejar estos mensajes. Y Pues precisamente perfecto. vamos a hacer unas jornadas del 13 y 14 de mayo centradas solo en social media, en redes sociales y donación y trasplante. O sea que os esperamos en las jornadas y yo creo que pueden ayudarnos un poco pues eso, a manejar estos mensajes, ¿no? En las distintas redes sociales. Perfecto, pues yo te agradecería si, vamos, si me lo manda el Claro, enlace después al correo o al WhatsApp, te agradecería que nos lo enviara, ¿sabes? claro que sí. Pues nada, Jorge, muchas gracias Nada, y como ya he comentado, voy a tener que dejar, pues ya digo, sí, no hoy te digo, tengo preocupes. que meterme ahora en quirófano y nada, que muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por el foro. Gracias a Muchas todos. gracias a vosotros.